Muy buenas noches, Sí, tengan sí todos se ve bien. ustedes. Gracias, muy amable. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2026. Y en este año se cumplen 50 años de la generación que egresó en 1976 de la UNAM. Y vamos a hablar un poco de eso porque ¿qué es lo que se necesitaba? Si habías nacido más o menos en promedio en 1951, pues ibas a terminar en el 76 porque eh, de tu nacimiento, si te tocaba ir al kinder, que no era obligatorio en ese tiempo, en la década de los 50, pues ya entrabas a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y hacías medicina como ya se tiene más o menos programado actualmente y sales en promedio a los 25 años de edad. En aquel entonces, la UNAM representaba una institución pública de costos bajos que era muy accesible, sobre todo para aquellos estudiantes pobres o de clase media que buscaban o querían hacer una formación profesional. Precisamente en esos años de los 60 creció la matrícula de la Escuela de Medicina en la UNAM por la tremenda demanda. O sea, mucha gente de mi generación pues deseaba estudiar en la Universidad de México y de esa manera pues se expandió la universidad y cómo no hacerlo puesto que la Facultad de Medicina de la UNAM pues como vamos a ver más adelante, es algo majestuoso y funciona Ciudad Universitaria desde 1956. Simplemente con verla, pues dan ganas de estar ahí. Y los planes de estudios se fueron modificando. A mí me tocó el plan todavía del 1960, que ya fue por semestres, y se estudiaba en aquel entonces por créditos. Cada materia daba un crédito. Así es de que esa formación pues integraba varias cosas desde el punto de vista de objetivos, de obligaciones, de esfuerzo que se tenía que hacer para tu formación profesional. Y es que precisamente fue en esas décadas, en la posguerra, eh, que las familias del campo buscaban, por la necesidad estudiantil, llegar a las ciudades, especialmente a la Ciudad de México, que concentraba pues la mayor parte de todo, la fuerza política, la fuerza económica y también la fuerza estudiantil y de oferta universitaria. Todas las personas tenían oportunidad de tener ingreso a la universidad, aunque no era tan fácil, y además gozaba de gran prestigio porque estaba totalmente consolidada y de ahí habían salido grandes personajes de la historia científica, social y política de México. Entonces, la combinación del acceso educativo, la infraestructura y el contexto hacía que estas generaciones, eh, si se dedicaban, pues podían egresar entre esas fechas de 74, 77, y la universidad se volvía algo realmente real, posible para la formación de médicos de clase, de gente no solamente pudiente, de clase acomodada, sino para clases populares. Y precisamente cuando yo era niño, con mis padres, principalmente con mi mamá, por ahí de los 7 años, yo le dije a mi mamá, voy a ser doctor. Y entonces, pues al terminar la secundaria, ese deseo de querer ser doctor me llevó con la intención de entrar a la Prepa 1. Entrar a la Prepa 1 era prestigioso, toda la gente quería estar ahí y además
se decía en ese entonces que tenías más facilidades entrando a una preparatoria incorporada a la Universidad de México de entrar a la Facultad de Medicina y formarte como médico. Y es que en esa década de los 60, la Prepa 1, Los San Ildefonso, pues estaba rodeada de las novedades, no solamente de la ciencia, artes y todas las materias que llevábamos, sino de la cuestión política, de los derechos y cosas que en otras generaciones anteriores no se habían visto tan exaltadas, tan necesarias, tan importantes por lograr cambios. Así es que algunas personas le llamaron la generación, esa generación de los 60, la generación del cambio en México. ¿Y cómo no estar ilusionado de entrar a la preparatoria 1, San Ildefonso, puesto que tenía un gran prestigio, historia, nivel educativo, un edificio maravilloso, y que ahí en ese edificio eh, la gente no solamente quería llegar y estar con los mejores, sino que además había un ambiente de mucha congruencia política, de mucha congruencia social. Nos veíamos unos a otros como similares, aunque claro, había diferencias y íbamos empujando de las necesidades de que hubiese reformas educativas y siempre la universidad iba un paso adelante acerca de esos objetivos. ¿Y cómo no pensar que era de esta manera si con tanta historia en un edificio maravilloso en donde se forjaron grandes personalidades durante generaciones, pues ahí no solamente había excelentes profesores, sino que también excelentes alumnos y ese ambiente tan universal, o sea, quiero decir, con tantas formas de pensar, de sentir y de ver la realidad desde diferentes puntos de vista, enriquecía en mucho la estancia en la preparatoria. Y es que, por recordar algunos de los grandes profesores que daban clases ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, pues están aquí estos, el licenciado Vicente Méndez, el maestro Juan Durán, la maestra Martolivia Gallaga, la maestra Victoria Navarrete, todas ellas y ellos expertos y muy agradables en sus clases como José Antonio García López y la maestra Marva Silvia Reyes Chávez. En ese lapso de estudiar en la preparatoria, me tocó, como a muchos o los de mi generación, pues tener el impacto brutal de un movimiento que estalló con un bazucazo en una puerta que tenía siglos de estar ahí, vulnerando la autonomía universitaria, esa puerta que estaba construida desde el siglo XVIII y que fue en cierta medida detonante para que la universidad, profesores y alumnos se enardecieran para una lucha estudiantil que además se expandió durante todo el país. Y de esa manera, estudiantes y profesores, principalmente el rector de la preparatoria, el licenciado Vicente Méndez Rostro, y el rector de la UNAM, en ese entonces el ingeniero Javier Barros Sierra, estuvieron al frente con ideas y aportaciones de qué es lo que se debían de exigir en los pliegos petitorios de un movimiento que se estaba gestando. Y es que en base a ese movimiento, a partir de esa vulneración de la autonomía universitaria, el partido del poder y único, el PRI, que estaba en ese entonces, tuvo una apertura para hacer elecciones democráticas, permitir la libertad de expresión. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba de moda Palillo, que era un cómico de sátira política,
que había empezado en las carpas y tenía incluso un teatrito ahí. Y después de su sketch, incluso los policías lo dejaban que terminara, que hablaba mal de los gobernantes y la clase política y se lo llevaban preso, porque no estaba permitida la crítica hacia el gobierno. Y pues eso fue despertando, entre muchos otros, una conciencia social y civil, sobre todo con los derechos humanos y lo que es el sindicalismo y el feminismo, que pues hasta la fecha siguen en la lucha. Y de esa manera se lograron a partir del movimiento de 1968 que hubiera voto electoral que fuera creíble y que fue de tal manera modificado, perfeccionado, hasta alcanzar la alternancia, es decir, que el PRI dejó de ser el partido siempre en el poder para que en el año 2000 viniera el PAN y diera la oportunidad a que hubiese intercambio de posiciones políticas. Se crearon instituciones para ello, se creó que hubiera una transparencia de lo que hace el gobierno de manera política y con nuestro dinero, cómo lo administra y todo, y sobre todo los derechos humanos que se creó en 1990 y se volvió autónoma, por así decirlo, a partir de 1999. Y todo eso, si lo ven, pues ahora se está destruyendo, modificando y haciendo a modo que me hace recordar aquella década de los 60 que ya la vivimos. ¿Y cómo no sentirse orgulloso con un escudo que desde verlo se ve la majestuosidad con esa ave bicéfala, simbolizando el águila mexicana y el cóndor andino, y que trae representado todo lo que es Latinoamérica, desde México hasta el Cabo de Hornos? Los colores azul, que habla del universo y sabiduría, y el oro, que es la luz y conocimiento. Y es que la ciudad universitaria es de los campus universitarios más grandes del mundo. Y vean ustedes qué cosas tan tremendas. Por ejemplo, CEU, Ciudad Universitaria, fue reconocida como Patrimonio Mundial en 2007, pero tiene el campus central 176 hectáreas, una barbaridad. Y todo completa la ciudad universitaria 730 hectáreas, que si tomamos en cuenta todo lo demás que tiene la Universidad de México, serían 5.800 hectáreas. Para comparar un poco, Ciudad Universitaria es el segundo terreno más grande de la Ciudad de México, solamente después del Aeropuerto Internacional. Y aunque no está en el top de los 10 más extensos, sí hay que tomar en cuenta que para toda Latinoamérica es una barbaridad, es majestuoso y tremendamente grande. Y es que ver todas estas áreas eh, en una vista panorámica, pues es una gran extensión, pero también alberga la tranquilidad, la inspiración, el aire libre, etcétera, tantas cosas que se vuelve un poco mágico ir a Ciudad Universitaria. Les invito a que cuando visiten la Ciudad de México, o si están en ella, dense una vuelta a Ciudad Universitaria y estoy convencido que les va a gustar. Y claro, con ese escudo y ya el moderno o modernizado que tuvo sus orígenes a partir de los equipos de fútbol americano y después con los de fútbol soccer, pues vean ustedes lo que es el frente o sea, la parte occidental de la Facultad de Medicina con un gran mural, que no es el caso ahorita, no vale la pena que mencionemos, pero generalmente ahí estaban unas aulas grandísimas
tipo auditorio que cabían entre 200 y 250 alumnos y otras más pequeñas en ese mismo piso. Esas escaleras llevaban a otro edificio que es este de acá, no sé si alcancen a ver, debajo de donde está mi ventanita, era parte de quirófanos y estudios de otras materias, histología, etcétera, y el gran auditorio, un auditorio, no recuerdo qué capacidad tiene, pero era bastante grande y tenía también otras salas y una vista maravillosa desde los quirófanos cuando nos subíamos a estar operando perros hacia el oriente, ver el estadio de Ciudad Universitaria y la torre de rectoría. Claro que al llegar ahí, pues se quedaba uno pasmado. Después de venir y ver eso tan grande y los edificios tan majestuosos y todo el mundo serio y apurado, cargando sus libros y ya con bata blanca, pues era una especie de magia tan especial de que decir, caray, ya soy universitario, ya estoy en la escuela de medicina. Y bueno, pues así fue como empezaron mis clases de los ciclos clínicos en la escuela de medicina que estudiábamos en ese entonces por créditos y cada materia daba créditos y teníamos la opción por semestre de estar escogiendo materias optativas para que al terminar la carrera que se necesitaban, si mal no recuerdo, 474 créditos, no nos hicieran falta si habíamos llevado materias optativas que iban sumando créditos a nuestra currícula ya cursada. También ya siendo estudiante de medicina me tocó otro movimiento eh, que no le tocó a Díaz Ordaz, sino a Echeverría, y que se llamó el halconazo. Y precisamente fuerzas del gobierno atacaron a estudiantes ahí muy cerca de la Normal Superior de Maestros, en San Cosme, y pues fue una masacre terrible y fue muy nombrado. Y pues con todo eso, y ya en nuestra realidad, ¿cuál era nuestra realidad como estudiante? Bueno, primero, pues nos dábamos cuenta de que pues ya estábamos en la escuela de medicina, no podíamos darnos el estarnos distrayendo porque reprobábamos. Era difícil pasar las materias. Y entonces, pues teníamos que dedicarnos y no hacerle al cuento nada más como que estudiábamos, ¿no? Teníamos que estudiar y aprender. Y también en esos ciclos básicos era famosísimo ir a los anfiteatros, que todavía a mí me tocó en mi generación estar disecando cuerpos humanos, o sea, cadáveres de personas que habían muerto por diferentes causas y que no habían sido eh, solicitados para darles entierro, mueren como desconocidos y los forenses mandaban una partida a las escuelas de medicina, entre ellas a la UNAM, para que el estudiante de medicina estudiara ahí con esos cuerpos, anatomía y toda esta serie de cosas. También entrar a la escuela de medicina, pues era aislarte. No podíamos ir a la recreación, no teníamos tiempo para eso. Eh, y casi nos absorbía de tiempo completo la universidad y para los que teníamos necesidad de trabajar, pues era una temporada bastante difícil. Y luego, de ahí, pues había gente que se decepcionaba un poco porque no era lo que había pensado, pensaba que era más fácil y más bonito ponerse una bata, pero no, se tocaban con un golpe con la realidad de memorizar una serie de términos en latín y en griego, todavía a mí me tocó la nomenclatura antigua, y luego el coco, o sea, el verdadero obstáculo en los ciclos clínicos de inicio era bioquímica, porque la mayoría de nosotros teníamos
conocimientos de química y bioquímica demasiados elementales, y ya entrar a la universidad, y más si era con el maestro Laguna, pues todavía peor, que era toda una institución ahí. Y pues todo eso traía decepción, fatiga, etcétera, y nos enfrentábamos para colmo, pues que no teníamos ni dinero ni otra serie de distractores. Claro que en ese tiempo pues había otros ambientes, pero dentro de los ambientes no muy agradables y que afortunadamente han cambiado, eran las novatadas. Había muchas y de diferentes formas, encerrarlos en los anfiteatros, castigos físicos que los rapaban, a ver qué tanto aguantaban, en fin, una serie de cosas que muchos de nosotros tuvimos que aguantar. Yo fui de los afortunados que siempre me respetaron, pero... En fin, y ahora actualmente, a diferencia de aquella generación en que aguantábamos todo, en que soportábamos todo, el cansancio, la novatada, las limitaciones, pues porque teníamos una ilusión de volvernos médicos. Y actualmente, pues a todos los estudiantes de la universidad les dan una serie de cursos, optativas y una serie de asesorías y supervisiones y atención si así lo solicitan. Hay una dirección de atención a la salud, una de orientación psicológica, ya sea presencial o en línea telefónica o en línea virtual. Y hay un montón de programas de tutoría y acompañamiento, cosas que no lo sabía en mi generación. En mi generación, pues había grandes maestros, grandes profesores que eran los que escribían los libros. Entonces, pues se lo sabían al derecho y al revés y nos hacían sufrir bastante porque, pues, con el doctor Quirós o con el doctor José Laguna, sacar 6 o 7, no, pues era un triunfo. A veces un grupo de 30 reprobaban 20 o 25 y pues así es que pasar, aunque sea con 6 o con 7, era pues verdaderamente un éxito. Y así grandes profesores: Félix Córdoba, Guillermo Soberón, Efrén del Pozo, María de la Luz Curi, Alfonso Toen y el maestro Fernando Quirós. Todos ellos tan detallistas, tan dispuestos, que yo no recuerdo que alguna ocasión faltaran o llegaran tarde. No, pues nos ponían un ritmo tremendo porque ellos eran los primeros que estaban y llegaban puntuales y habían preparado la clase, y nosotros con dificultades para aguantar el ritmo de nuestros maestros. Y así, pues prácticamente en todas las materias. Así es que, viendo en retrospectiva, pues qué gran generación, con ese ambiente, con esos maestros, con esa obligación, esa necesidad de querer ser médico y estar ahí, en ese campo hermoso como es la Universidad de México. Finalmente, termino mis ciclos clínicos y hospitalarios y me mandan de servicio social. Bueno, decir me mandan es un decir, porque yo tuve la oportunidad, como era por promedio, de escoger un centro de salud C, que era en una población pequeña, por promedio. Y esa plaza de Temisco, Morelos, ahora ya muy famoso, era una plaza generalmente que se le daba a mujeres porque estaba muy cerca de Cuernavaca, a menos de media hora, y pues todo el mundo quería estar ahí. Yo tuve la suerte de ser el primer varón, o sea, el primer hombre que hizo mi servicio social ahí. Claro que eso trajo un montón de conflictos para mí. El primero de ellos es que no estaban acostumbrados a un doctor, estaban acostumbrados a doctoras. Y eso involucraba poner dispositivos, atender partos, dar consulta, etcétera. No, no, no parecía ser tan fácil, pero fue una gran experiencia el haber estado en Temisco, haber hecho mi servicio social ahí, y que ese servicio social me hizo llenarme de tantas experiencias que llegó un momento que me di cuenta que me habían preparado en la Universidad de México para ser realmente un médico, porque atendí 48 partos, 2 de ellos fueron pélvicos, en uno de ellos utilicé la maniobra de Morisot
para evitar la retención de cabeza última y atendí más de 3.500 consultas, hice cirugías, incluyendo una cesárea urgente con una protrusión de cordón y salida de un brazo. Le hice una cesárea, reduje fracturas, atendí balaceados, fui médico forense, fui médico legista ahí del municipio, capacité enfermeras, di cursos de enfermería, me llamaban para levantar actas legales en el municipio y pues todos esos recuerdos, incluyendo un cumpleaños, mi cumpleaños, que me festejaron en la escuela del pueblo y que fue una gran, gran experiencia que recuerdo hasta esta fecha. Y finalmente, pues he ahí mi generación. Eh, Había en mi generación varios eh, compañeros que no eran mexicanos. Por ejemplo, Brenner es costarricense, este de aquí no sé si alcancen a ver, y ya fue jefe del Ministerio de Salud en Panamá. Eh, este de acá también es de Ecuador, y en fin, este de acá, el de abajo, del lado derecho, creo yo, eh, ya se me ven ahí las entradas. Ese soy yo. Digo, por si tienen dificultades para identificarme, tenía pelo todavía. Y aquí este es mi título. En aquel entonces no valía el título, sino te daban en el título tu cédula profesional y tu cédula profesional, que todavía era casi, casi manual, era con máquina de escribir y tenía que registrar tu título en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que era como se llamaba, y te daban un número de que estaba reconocido por la Secretaría de Salud para poder ejercer la profesión de médico. Y bueno, entonces, ya con todo eso, ¿cuál fue mi estructura emocional, mi formación universitaria? Pues con una serie de sentimientos, de estímulos, de deseos, de aspiraciones, porque pues yo vengo de una familia pobre, de clase media, y ya había logrado titularme, ser un médico egresado de la Universidad de México y pues había logrado parte de mi objetivo y ahora pues mi vocación, servir a los semejantes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con mi profesión? Bueno, pues presenté el ENAR, como muchos de nosotros, y quedé. Finalmente, ahí están las cifras, eran menos aspirantes en aquel entonces y a comparación de ahora, y también menos plazas, y siempre ha sido reñido y difícil. Y de ahí me tocó hacer mi residencia rotatoria de posgrado, a la cual le estoy muy, muy agradecido. La realicé en los servicios médicos en ese entonces del Distrito Federal. Hay que recordar que en la década de los 70 no era Ciudad de México, sino que era el Distrito Federal. Y estuve en el Hospital Rubén Leñero, en el Hospital Infantil de Inguarán, en el Hospital de la Villa y el Hospital de Valbuena. Y cada una de estas instituciones representaba un escenario distinto de aprendizaje, principalmente clínico, muy intensivo, de urgencias con un alto volumen de pacientes, sobre todo de traumatología, quirófanos activos todos los días y a cualquier hora. Y aunque escaseaban el material, siempre había, pero yo creo que lo más importante es la capacidad, a pesar de esos recursos limitados, de resolver y de manualidad. Nos hacían volvernos hábiles y resolutivos. Y es que en estas rotaciones de la residencia rotatoria, pues llevé varias cosas que me dejaron marcado en mi vida profesional, tanto en el Hospital Rubén Leñero, que entre otras cosas tiene un área de quemadas desde aquel entonces con terapias intensivas de más de 200 camas, una barbaridad, es el centro hospitalario más grande de Latinoamérica en quemados, lo que se aprende ahí. El Hospital Infantil de Inguarán, enclavado en una zona
de clase media, donde tenía una gran influencia de otras colonias también, con una serie de patologías derivada de la forma de vivir en esa década de los 70 en la Ciudad de México, que estaba francamente en expansión, creándose colonias, creo que diarios se iban creando colonias en la Ciudad de México. En la rotación de traumatología de Valbuena, que hasta la fecha tiene un gran prestigio, bueno, no sé ahora, pero ahí llegaban mucha gente, sobre todo de traumatología, y que le resolvían sus problemas verdaderamente. Y en la villa también tuve oportunidad, sobre todo de prácticas quirúrgicas y ver parte de ginecología. Estas son mis constancias, tanto por el reconocimiento de la Universidad de México y la Dirección General de Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal. Entonces, ¿cuál es el legado de esa residencia rotatoria o RR, como nos llamaban cuando entramos a hacer la residencia rotatoria? Oye, ¿dónde está tu RR? Ah, no, pues aquel es mi RR. Y bueno, pues primero aprendimos a tener una actitud ante el paciente, desarrollar habilidades clínicas y quirúrgicas. Yo creo que lo más importante posiblemente era la toma de decisiones. No nos podíamos quedar en la indecisión y tomábamos decisiones rápidamente. Eh, esta rotación de estos servicios, que se llamaba junto con la Universidad de México curso de introducción a la especialidad, pues tenía como finalidad, y me di cuenta al terminar mi residencia rotatoria, que me había vuelto un médico general con todas las de la ley. O sea, sabía de medicina interna, de pediatría, de cirugía y de ginecología. Y de ahí pasé a hacer la especialidad de pediatría en un hospital elite del ISSSTE, aunque es el más grande, el Hospital 20 de Noviembre, donde yo inicié y luego pasé aquí a López Mateos. Me encantó estar en el López Mateos porque era un hospital nuevecito, se construyó en 1970, a mí me tocó todavía, pero nació grande en el aspecto de que había ya una serie de condiciones y profesores muy especiales. En ese entonces el director era el doctor Carlos Conquitud Barrios, era el director general del ISSSTE, y el director general administrativo del ISSSTE era Carlos Riva Palacio. Y este hospital de López Mateos era impresionantemente limpio, bonito y sigue estando a la fecha. Si tienen la oportunidad, visítelo. Está en Avenida Universidad y Churubusco y es verdaderamente hermoso. Claro que ahora le ha ganado. En aquel entonces, por ejemplo, fue de los que iniciaron muchas tendencias a finales de la década de los 70 que no se conocían en México, como tener un tomógrafo, medicina nuclear, radioinmunoensayo, diagnóstico computarizado, genético, en fin, estaba lleno de una serie de cosas vanguardistas y que tuve la oportunidad dentro de mi formación de conocer gente y forma de operar con novedades muy grandes y muy agradables dentro de mi formación. Hubo grandes tendencias de la neonatología y la perinatología porque tanto el 20 de noviembre con, con excelentes médicos en el nacimiento de la neonatología y el Centro Médico Nacional, entre los que figuraban en aquel entonces, pues Amapola del Graz principalmente, pero también estaba otra gente del Seguro Social. A mí me tocó toda la influencia de la doctora Hortensia Hernández. La doctora Hortensia Hernández, gran neonatóloga, formó la terapia intensiva, siendo yo residente del neonato en el Hospital López Mateos, y fuimos de los primeros hospitales en tener cunas de calor radiante, respiradores volumétricos Baby Bear, que no había en México, y teníamos incluso un oxímetro gigantesco que lo calculamos y lo calibrábamos con atmósferas de presión para tomar la saturación de oxígeno, que era una súper novedad. Y también en ese entonces estaba apenas tratando
integrarse los estudios de ultrasonido, aunque ya existían de tomografía, y pues me tocó todo eso con grandes profesores, entre pues, los cuales yo debo de recordar a Pinito Alemán. El doctor Pinito Alemán era un sabio, fue formador de generaciones de pediatras. Tengo el orgullo de haber estado con él y haber participado en algunas de sus investigaciones y creo que me dejó muy marcado. También, igualmente, tuve clases y fui residente del doctor José Nava Segura, que pues, el doctor José Nava Segura tiene un libro de neurología, es pues toda una, una personalidad y nos hacía que fuéramos clínicos a pesar de tener tomógrafo, nos pedía que hiciéramos examen clínico y determinar la lesión, sitio de la lesión y todo lo que estaba involucrado. Así es de que fue para mí muy, muy enriquecedor y me siento muy afortunado de haber sido alumno de él. Entonces, también existe hasta la fecha CLIDA, que es una medicina preventiva avanzada junto al Hospital López Mateos y que ahí en ese servicio pues tuve oportunidad de conocer también, sobre todo grandes doctoras como la doctora Limón y la doctora Blanco, que hacían detecciones de riesgos hereditarios y que se iban canalizando poco a poco. Imagínense ahora, me encantaría saber si están trabajando ya algo del CRISPR. En fin, el doctor Vázquez del Mercado, un gran neurólogo y neurocirujano que se formó en Estados Unidos y que fue el primero en hacer cirugía transesfenoidal para tumores de hipófisis. Era terriblemente exigente, era un dandy para vestir además, y muy, muy, muy exigente, pero verdaderamente aprendí mucho con él. Finalmente, pues yo creo que toda esa conjunción de una gran exigencia, las famosas guardias de castigo, que después le cambiamos el nombre para que no se oyera tan feo, y entonces ya sabes que llegaste tarde, pero vas a tener una guardia de premio, no de castigo. ¿Y por qué de premio? Pues para que pases más tiempo en el hospital aprendiendo, ¿verdad? Que no pierdas el tiempo si aquí es donde vas a aprender. Y entonces, muy agradecido con el doctor Pinito Alemán, con Vázquez del Mercado. Esta es mi tesis de pediatra, mi diploma de pediatra, y también con mucho orgullo entré a la Academia Mexicana de Pediatría después de haber cumplido los requisitos que se solicitan para ingresar y tuve el privilegio y el honor que el maestro Arturo Loredo me entregó mi venera y mi diploma en noviembre del año 2002, siendo él presidente. También, ya más recientemente, en 2017 me volví un socio titular de la academia que tengo hasta este momento. Y pues, ¿qué es lo que he hecho yo en estos 50 años? Bueno, pues fui pediatra del Seguro Social durante 30 años, actualmente estoy en retiro desde hace 15. Fui profesor de la Universidad Veracruzana, asesor académico y conferencista nacional e internacional de varios laboratorios también. Fui presidente del Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría. Actualmente, pues soy presidente y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Y dentro de mi producción de 37 publicaciones nacionales e internacionales, eh, pues están en tres grandes líneas de investigación: asma y función pulmonar pediátrica, pediatría preventiva y atención primaria, y salud pública, crianza y bienestar infantil. He recibido algunas distinciones, como el CIPAN en 1997 en un congreso internacional. Lo recibí en Lima, Perú. Le tengo mucho cariño a ese premio porque ahí fue mi inspiración para hacer los valores de flujo expiratorio máximo al nivel del mar, publicados en español,
y el de Peak Respiratory Flow What's Illegal, publicado en inglés en la revista del Miami Children's Hospital. También gané premios de investigación en Monterrey, en el Congreso ahí de Monterrey, con el premio Joaquín Cravioto, que a mí me tocó todavía que me entregara un premio el maestro. Y tuve algunos otros lugares de investigación en Villahermosa, y ya en 2020 la academia me otorgó, y agradezco mucho la distinción, Amapola Adelgras. A partir del 21 de abril del 2020, pues como todo el mundo, la vida cambió para todos nosotros con la pandemia del COVID, y en pleno confinamiento, pues empezamos esta aventura maravillosa al darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos en México de aprender del primer contacto. Nos dábamos cuenta todo lo que habíamos dejado de hacer y todo lo que estábamos haciendo mal, creyendo que solamente la medicina hospitalaria iba a resolver los problemas del país. Y tristemente aprendimos con el temor y el dolor de ver cómo murieron gran cantidad de mexicanos y gran cantidad de médicos simplemente pues porque faltó algo. Faltaban técnicas de uso de equipo de protección por diferentes causas. Se tuvo que hacer triaje, informaciones inadecuadas, quédate en casa y cosas por el estilo. En fin, aprendimos feo, pero a partir de esa impresión que nos dio, pues formamos la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y como nacimos en la pandemia, pues nos interesó mucho dar información, porque recibíamos información a diestra y siniestra de deportistas, de artistas, hablando del dióxido de cloro, en fin, un montón de cosas que decíamos, qué barbaridad, se hacen virales. ¿Por qué no damos información que tenga una estructura científica y que sea veraz, que sea útil para la población? Y de esa manera, pues trabajando con aportaciones de colegas y amigos, muchos de ellos académicos, pues empezamos a ofrecer videoconferencias. Actualmente vamos a llegar a 1,300 en estos 6 años, y hemos hecho varios congresos y trabajos académicos respaldados por la Academia, por la Universidad del Valle de México, y ahora por el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz. También hemos fomentado la investigación y la actualización científica con producciones, con manuscritos y libros. Entonces, esto es lo que he hecho yo en mi vida. Y debo de reconocer que en estos 50 años, pues todo lo que yo aprendí en la escuela de medicina, si yo lo quisiera aplicar ahora, es totalmente obsoleto. Quiere decir que yo me he vuelto un médico veterano aprendiendo de todos los días, aprendiendo con investigación, aprendiendo enseñando, aprendiendo de mis amigos, de mis colegas y leyendo. Entonces, eso es verdaderamente lo que yo he hecho en mi vida. Y entonces, este medio siglo de médico ha mostrado que los pacientes no recuerdan todas tus recetas, pero jamás olvidan que los hiciste sentir bien. Hay que ser empáticos, hay que ser resilientes, hay que ponerse del otro lado cuando uno consulta a un paciente. 50 años me han enseñado que el mejor diagnóstico nace de escuchar, y que la verdadera curación comienza cuando el paciente se siente visto y atendido por uno. Y pues quiero decir que soy la suma de mi vocación, dedicación y vivencias, siempre con el apoyo de mi familia, mis amigos y pacientes que han hecho de mí lo que soy ahora, actualmente. Dios los bendiga a todos. Gracias a la UNAM, al ISSSTE, al Seguro Social, a la Academia Mexicana de Pediatría, a la Universidad del Valle de México, a la Universidad Veracruzana, al Colegio de Profesores de Pediatría y a Médicos Unidos por México.
Ya, maestro, adelante. Yo no sabía que iba a ser una hora antes la reunión y teníamos cumpleaños de mi hermano y vengo corriendo y ya nada más te oí a ti, ya tú dijiste todo lo que se tiene que decir. Entonces, no puedo yo plantear más que, porque yo tengo 55 o 56 años de haberme recibido y como tú, he sido muy, ha sido una vida muy satisfactoria de haber estudiado primero medicina y luego después de estudiar pediatría y luego después dedicarme a la investigación del tema del maltrato infantil. Antes había trabajado sobre fenómenos de reumatología pediátrica y nos volvimos líderes en el manejo de la fiebre reumática. En fin, ha sido también una vida muy, muy activa, muy dinámica, pero con gusto. Y creo que a ambos maestros nos ha tocado las partes bonitas de la medicina en México. O sea, porque en la década de los 70, el Centro Médico Nacional fue clasificado como el mejor centro hospitalario de toda Latinoamérica en infraestructura, en investigación y en atención, cosa que pues ahora ya está muy lejos, pero muy, muy lejos de esa clasificación o identificación. Y también pues el nacimiento del Instituto Nacional de Pediatría, con formación de grandes pediatras y grandes personalidades ahí, y una manera de que se hacían las cosas eh, pues en algo que políticamente me deja a mí muchas dudas, que es el desarrollo integral de la familia. Antes era, creo que INPI, me parece, ¿no? Ah, sí. Y ahora el desarrollo integral de la familia, ya ni siquiera oímos qué es eso, pero vemos cada día porque eso atañe a la medicina y creo que el médico debe de ser un protagonista. Nos hemos acostumbrado y hemos normalizado el oír que secuestran, que violan, que la gente mata, masacres, etcétera, como si fuera algo normal y tiene un principio de una enfermedad social, algo está fallando y pues siempre recurrimos en cosas que hemos dicho aquí en Médicos Unidos y simposios que hemos hecho como crianza con propósito, pues de que el origen está ahí, en la crianza. Ujú. Y quién vela, por eso, pues bueno, en aquel entonces, creo que si mal no recuerdo, fue López Mateos el que creó el desarrollo integral de la familia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues actualmente ya ni sabemos a qué se dedican o qué es lo que hacen No, ya. realmente. El hospital dejó de ser de ese grupo y el doctor Francisco Beltrán Brown nos convirtió afortunadamente en instituto, porque depender de una institución desde el punto de vista económico es muy difícil. Solamente cuando empezamos que éramos imán, la señora Esther Zuno de Echeverría nos cuidó y nos protegió y nos dio un gran apoyo económico, no solamente para tener todos los insumos, sino para el sueldo que estábamos recibiendo en aquel entonces, que no era como el del Seguro Social, siempre fuimos más abajo. Pero bueno, pero como éramos jóvenes, no importaba mucho. Vivimos después ya cuando fuimos el desarrollo integral de la familia, que fue otro, no fue López Mateos, fue, ¿quién? Fue López Portillo, y Carmen Romano de López Portillo fue la que manejaba la institución, pues no, dejó de apoyarnos. Pero nosotros subsistimos 3 años de lo que habíamos recibido de la señora Echeverría. 3 años. Y después empezamos ahí a progresar y, bueno, manteníamos una medicina muy interesante. A mí me parece que éramos muchos médicos jóvenes y teníamos la impresión de hacer las cosas muy bien. Teníamos un hospital precioso. Como dices tú, el centro médico cuando lo inauguraron, que estaba muy bonito, así teníamos un hospital muy bonito y ayudábamos y hacíamos.
Por ejemplo, empezamos a diagnosticar lupus eritematoso y en 10 años nosotros teníamos más casos que el infantil de México en 40 años. Era una cosa que nos dábamos crédito, cómo estábamos trabajando y aprendiendo tanto y desarrollando una actividad médica muy interesante, y muy provechosa para nuestros pacientes y para nuestros alumnos de la UNAM y luego del Politécnico también. Posteriormente se agregó la Universidad de Anáhuac y finalmente la Salle. Bueno, todos, pero dábamos clase y aprendíamos y íbamos a las sesiones y discutíamos. En fin, era muy bonito, matado, pero cuando tienes 30, 35 años, no te duele, no lo sientes. Ahora que claro que ya Y va. además yo creo que el hospital infantil fue un poco para abajo en investigación y el Instituto Nacional de Pediatría fue muy para arriba en investigación Sí. y eso marcó una gran diferencia. Y sí, yo recuerdo que con las esposas de los presidentes, que era muy famoso que se hacían cargo del DIF, ¿no? En aquel Mm, entonces, ujú. organizaban rifas y a todos los ricachones de México les decían, oye, ponte ahí con un moche porque te va al Instituto Nacional de Pediatría. En fin, sí recuerdo bien. Celebramos el Día del Médico de una manera muy bonita. Se reconocía la actividad, el Día de la Enfermera, en fin, porque se apoyaba eso. Ahora, el Día del Médico, ¿qué es eso? El Día de la Enfermera, pues solamente hacemos una reunión académica y ya, adiós, ¿no? Es que de veras se ha perdido eso y se ha perdido también la unión entre nosotros y nuestras familias. En aquel entonces estábamos todos muy contentos, íbamos a fiestas, bailábamos, cantábamos, todo, hacíamos todo eso, y ahora, pues no, los chavos ni les interesa. ¿Quién es este señor? Pues el doctor fulano. Ah, hasta ahorita me voy enterando de que existe este nombre, qué barbaridad. Yo cuando paso a hacer algún comentario, depende del momento, le digo, soy el doctor Arturo Loredo de la R55. 55 años en el hospital. R. Bueno, y también yo creo que es importante porque en esos 50 años míos de médico, también sale la primera generación COVID de médicos. Mm, La gente que entró en 1900, en 2020 y que ahora está egresando. Y me parece muy interesante, ojalá a alguien se le ocurra hacer una evaluación de alguna manera. ¿Qué es lo que pasó con esta generación de creación de médicos que estuvo en confinamiento, que no fue a hospitales, que no tuvo prácticas clínicas y que finalmente con este gobierno actual, que todos pasan, nadie reprueba, ¿verdad? Pues cómo estará la la, situación. pues la atención médica, el conocimiento, el nivel, la investigación en México. Hay varios factores, Eduardo, si tomamos en cuenta eso, que los jóvenes no tuvieron la preparación. Si ya de por sí es difícil hacer un posgrado, si no tuvieron todos los insumos y todas las posibilidades de hacerlo bien, pues ya deja un déficit. Pero después el sueldo tan bajo, después viene la posibilidad de que si no tienes trabajo, pues a lo mejor en alguna farmacia te contraten. Y esa es Antes, una desgracia y es una pena porque el valor que tenemos como profesionales se pierde. Entonces, antes, en mi generación era así. Te vas a un pueblo, te vuelves médico, pones tu farmacia, compras tierra, te vuelves ganadero. O sea, el médico era el importante, pero ahora la farmacia es la importante y contrata al médico. sí. Sí, No, y además, sí. ahora irse a un pueblo es un peligro porque está los narcos que no respetan nada. Entonces, las mujeres sí corren mucho riesgo. Los hombres también, pero yo creo que las mujeres más. Entonces, eso hace que la atención de primer nivel esté muy deficiente. Una vez el doctor Kumate, junto con el doctor, él era secretario de salud, y el doctor
Gonzalo Gutiérrez Trujillo, que lo Ah, conociste, me preguntaron que qué pensaba, maestro. sí, qué pensaba yo de, fíjate, qué pensaba yo de, tenían un programa de que, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero había un residente de tercer año de medicina, de tercer año de cirugía, de ginecobstetricia y no me acuerdo qué otra especialidad. Con eso se podía trabajar muy bien porque los médicos estábamos saliendo de tercer año, estábamos muy preparados y podíamos, le dije, eso me parece, tú debes saber cómo se llama ese programa, pero como yo no era del Seguro Social, pues no me acuerdo, pero bueno, pero yo creo que con eso se podía trabajar muy bien y los muchachos pueden ir aprendiendo y enfrentándose a una serie de situaciones bueno, si no se pueden resolver ahí, entonces sí pueden pasar al segundo o tercer nivel en hospitales especializados. Y le dije, pues esto me parece que es muy importante. Bueno, se me quedaron viendo con los ojos y no me hicieron caso. Y Hace bueno, como 1 o 2 meses saqué una publicación que dice, ¿cuál es el médico que México necesita? Y precisamente hablábamos un poco acerca de esto, acerca de cuál es el médico que México necesita. Y bueno, yo quiero invitar aquí a, no sé, creo que iba delante de mí la doctora Araceli Silva Angulo. A lo mejor iba adelante de mí unas 2 o 3 generaciones, porque es mayor que yo, pero no sé si no lo ella quiere hacer digas, algún comentario. No, no es no lo cierto. digas. Es Iba mentira atrás de mí. podrida, es mentira podrida. No, Enciende tú tu eras, cámara. no lo voy a hacer porque ya a estas horas yo ya me cambié de ropa. No, tú eres más viejillo que yo y además se nota, ¿no? Pero de verdad que todos los recuerdos, todas tus vivencias me, me emocionan, me emocionaron mucho porque pues yo también recordé, era algo tan pues muy especial estar en la facultad, estar en la prepa. Yo recuerdo que con mis amigas soñaba, hacía muchas historias y pensar toda la historia que llevaba ese edificio, todas los personajes que habían estado en la prepa uno, eh, pues nos hacía sentir muy especiales y tuve la fortuna, porque ya existían las escuelas satélites, las facultades, pues escuelas satélites de la facultad, y a mí me tocó estar en la facultad, en los básicos, y estar en las clínicas, pues sí recuerdo yo que era muy distinto cómo nos manejábamos, tanto como estudiantes como ya los internos de pregrado, no hice especialidad, pero no era como he notado que es ahora y nos hacía sentir tan especiales también el poder ayudar, el aprender, el conocer también, todavía me tocaron algunos maestros eh, que escribieron libros, pero era una formalidad muy distinta, era una formalidad y, y un compromiso de alguna forma, eh, tanto de los maestros como de nosotros mismos, que nos hacía enamorar más y más de la carrera. La verdad es de que disfruté mucho tu plática porque me hiciste recordar todo eso. Muchas gracias, Araceli. Yo recuerdo que en 1970 yo vi el Mundial en tu casa y No me que acuerdo. me cocinaba Coti, tu hermana, ¿verdad? Y le daba mucho gusto. Y tu papá, siendo un militar, ¿verdad? De esos así muy recio, permitía que yo entrara ahí a tu casa y agradezco mucho a tu mamá, a tu mami querida, para mí, y que me hayan acogido en la casa de la familia Silva Angulo. Sí, Muchas no, 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 gracias. no era tan recio mi papá, pero sí se portaba serio, porque eso lo que era celoso. Y veía que tú ibas y tú, como te portabas con mi mamá, pues sí, muy respetuoso. Eso tú tenías que justificar porque mi papá se ponía, pero bueno, sí, Muy bien, muchas siempre ha sido muy querido en la familia. gracias, Araceli. Un abrazo. Pues hay Y aquí, igual. a ver, ¿alguien más quiere comentar? Me parece.
El doctor Nelson Faría, sí, el doctor Fernando Quirós, autor de Tesis de Anatomía, fue mi profesor, sí. Sí, Nelson, muchas gracias por preguntar. Fíjate qué privilegio, ¿no? Eh, Manda saludos el doctor Nelson Faría desde Maracaibo, en Venezuela. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. A mí me gustaría decir, Eduardo, Sí, que ahora pensemos cuando estamos atendiendo a un niño, que detrás de un niño hay una familia y que una familia que merece mucho cuidado, porque si no estamos al pendiente, sobre todo si son fuera si son personas que vienen de la provincia, de otras entidades federativas, pues van a tener que invertir desde el punto de vista económico mucho dinero que no tienen frecuentemente. Dejan, allá en su lugar de origen al esposo o a otros hijos. Y entonces esto va a ocasionar frecuentemente, lo acabamos de ver en un estudio que hicimos, la ruptura del núcleo familiar. Y la ruptura del núcleo familiar porque empieza con que hay violencia, porque no se ponen de acuerdo que le hagan un estudio o una operación al hijo que está en el hospital y no hemos avisado al papá y a la mamá. Le avisamos al que está ahí. Pero ¿por qué toleraste por qué permitiste que se operara? ¿Por qué? Y entonces empiezan las dificultades. Las dificultades económicas también surgen y eso causa rompimiento del núcleo familiar y algunas veces termina o con relativa frecuencia termina en la separación o en el divorcio. Y los hijos que hay se sienten también mal atendidos porque están dedicándose al niño que está en el hospital, que está gravemente enfermo, y ellos no entienden por qué no están atendidos por su mamá o su papá. Y entonces empiezan a existir un fenómeno de maltrato infantil entre un niño mayor con el menor. Y en fin, es un problema que no lo meditamos, no lo consideramos y debemos estar muy atentos a esta situación. Y ahora viendo la epigenética, que, tenemos que analizar el sitio donde trabajan, en el sitio donde viven los niños, nuestros pacientes, ver si eso no está favoreciendo el desarrollo de una enfermedad. Y entonces tenemos que ver este punto para poder hacer pues una medicina más integral. Y si consideramos que algún niño requiere el análisis de un genetista, pues tenemos que apoyarnos con ellos para ver por qué está teniendo leucemia o por qué está teniendo un síndrome raro, en fin. Yo le digo, si el niño ven que no tiene un desarrollo psicomotor en el primero o segundo año de la vida y tiene una carita de yo no fui, algo hay, y entonces investiga, exploren perfectamente para buscar alguna malformación o alguna colocación anormal de las orejitas, de los párpados, en fin, de la carita, y veamos que no sea un síndrome que explique por qué está teniendo este retraso y no le echemos la culpa a la posibilidad de que tuvo hipoxia neonatal. Eso ya es como no puede ser. y de hecho llevamos años aquí en Médicos Unidos que hemos sido propositivos. Hemos propuesto que se cambie la currícula de las universidades. Hemos tenido encuentros con directores y con la ANFEM para que se modifique la currícula, primero que se uniformice la currícula porque cada quien enseña como quiere y le dedica las horas que quiere para formar médicos en las 170 y tantas escuelas de medicina que hay en México. Y luego de ahí, ninguna contempla lo que es verdaderamente el contacto primario. Bueno, ahora sí debo de reconocer que la UVM, en Campus Veracruz, sí lo contempla y está reconocido incluso por la Universidad de Austin. Acaba de recibir otro reconocimiento. Ahí formamos parte dando algunas opiniones. También esto involucra que deben de aprender el médico qué hacer en desastres, cómo influye las ciencias de la atmósfera, cómo se puede enseñar. El médico debe de aprender a enseñar a la población
acerca de las ventajas del agua potable, del drenaje, del aseo de manos, algo de nutrición, porque hasta hace todavía unas décadas toda la gente pensaba que el médico era un sabio y que sabía muy bien de cómo Todo. nutrirse y alimentarse. Y la verdad que decía, doctor, ¿qué debo de hacer para bajar de peso? Y el doctor está de 120 kilos, ¿no? Y comiendo una hamburguesa. Entonces, Y fumando. sí, o fumando, ¿verdad? No debe de fumar porque le va a hacer daño a los pulmones y él fumando. En fin, entonces, tenemos que cambiar y tenemos que cambiar constantemente, no debemos de mantenernos estáticos y a mí me da un poco de temor y tristeza que después de la gran catástrofe que fue el COVID-19, tal parece que ya se le olvidó a la gente y estamos regresando a pan con lo mismo. Todo lo que hacíamos anteriormente, antes del COVID, estamos regresando. Es una lástima que haya desaparecido, porque la idea de un sistema de salud único fue de Echeverría. Desde tiempos de Echeverría, él quería hacer un sistema de salud único y no se pudo por los sindicatos y las diferencias de pagos y cuestiones de tipo político, porque el Seguro Social recibe el dinero, se lo da al gobierno y luego le da una partida. O sea, todas las cuotas de construcción, entonces el Seguro Social no las puede utilizar, tienen que pasar por el gobierno. En fin, y luego el Seguro Social, una persona que trabaja puede poner a 8 personas, o sea, a sus hijos, a su mujer, a la concubina, a la suegra, a la abuela, todo el mundo entran con un solo trabajo. Entonces es imposible darle atención y medicamentos, etcétera. A menos de que tuviéramos, como ya también hemos publicado, una filosofía salutogénica en lugar de patogénica. En lugar de que las escuelas de medicina se preocupen tanto por enseñar las enfermedades, cómo se diagnostican y cómo se tratan, pues hay que enseñar a mantener a la población sana, que no se enferme y se mantiene sana, pues necesita menos hospitales y menos medicamentos. En fin, hay muchas cosas que deben de cambiar y a mí me gusta en estos últimos 50 años, en estos 50 años que primero Dios me ha permitido estar aquí y trabajar en lo que me gusta y lo que es mi pasión, ¿verdad? Y que todavía me puedo dar el lujo ahora de ser mi propio patrón, ¿verdad? Y hacer lo que yo quiera, pues me da gusto estar aportando ahí algunas ideas con algunas publicaciones como la diferencia de la salud, de la tendencia y aprendizaje de la medicina salutogénica y no patogénica, lo de escuela amiga del niño, de la niña y el medio ambiente, la familia con resiliencia, con la integración del núcleo familiar, que la importancia de la crianza es fundamental para el futuro de un niño, que debe de tener un objetivo, un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Y creo que los gobiernos tienen una gran deuda porque no han garantizado los derechos de los mexicanos, el derecho al trabajo y todos se unen, el derecho a la seguridad, a la educación y a la salud. Entonces, mientras no tengamos cubiertos esos derechos, nuestro gobierno está gastando nuestro dinero mal en otras obras que no garantizan nuestros derechos. Entonces, pues así vamos a seguir, será una tristeza para mí y estoy muy atento de qué es lo que va a pasar con las siguientes generaciones de médicos. Vemos ahora médicos jóvenes que solamente utilizan inteligencia artificial, que ya no exploran pacientes, que mandan a hacer una cantidad tremenda de estudios y que en base a eso hacen diagnósticos, tratamientos, etcétera. Y a veces el paciente, sobre todo en la institución, dice, oye, ¿cuánto tiempo te llevan tratando? Pues llevo 6 meses, todavía no sé qué tienen, ahora ya me diagnosticaron que tengo tuberculosis. ¿Y quién es tu médico? No, pues no sé, como me lo cambian cada mes, pero no sabe quién es su médico. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que modificar, pero si no nos inquietamos y nos conformamos, pues no. Y este es mi mensaje final, porque creo que ya no hay más comentarios. El mensaje final sería, soy un rebelde, no estoy conforme, y si he hecho algo, puedo hacer algo todavía mejor. Que Dios me preste vida, ¿verdad? Porque quiero seguir siendo lo que soy. Entonces, y no quiero cambiar. Así quiero morir.
Entonces, ojalá que las generaciones que vienen se inspiren y que no sean conformistas, que no les importe nada, que no se inquieten con nada, que crean que tienen resuelto porque pueden comprar una casa, un celular o viajar. Y no, hay otras cosas que dejan mucha satisfacción. Entonces, yo quiero agradecerles a usted, maestro, desde que me entregó la venera, ¿verdad? Y agradecer a todos los que se unieron aquí en la plataforma de Zoom, lo que les hicieron en Facebook, que no tuve oportunidad de estar chateando con ellos, pues porque ahora me tocó estar aquí frente a la cámara. Agradezco a todos ustedes y pues hay que ver cómo quedó el fútbol, ¿verdad? Y mañana ojalá llegue la selección. Eso es lo importante también, que Sí, cómo gane, no. porque si no gana va a ser una tragedia nacional. Ah, no me diga Entonces, eso, maestro. Yo voy a ir a Guadalajara a ver el partido. Ya lo dije y no quería decirlo, pero en fin, muy buenas noches. Que tengan órale, todos ustedes. Les mando hasta un luego. abrazo y nos Buenas vemos noches. pronto. Hasta pronto. Hasta Bye. pronto. Bye. Bye.